Ahí estamos grabando, vamos a estar esta clase, como les comentaba, la última de este ciclo y espero que, mm, eh, que, que sea buena. Vamos a ver. Entonces, voy a retomar de alguna cuestión como les decía, que dos de los tipos de ondas que son las más relevantes para el fenómeno del niño son las ondas de Kelvin y la onda de Faraday. En el caso de lo que vimos la semana pasada, la onda aquí lo que tenemos es los vientos zonales a lo largo de todo el Ecuador. Aquí está la profundidad de la termoclina en el Ecuador. Está puesta de una forma especial para, digamos, para poder ser explicativo. Y lo que tenemos de este lado es el nivel del mar, a lo largo desde casi el Ecuador hasta Valparaíso. Aquí están en latitud, del norte al sur. Aquí tenemos toda el área del Ecuador, a lo largo del Ecuador, desde los 180 de la línea de cambio de fecha hasta casi cerca del Ecuador. Y esto también es de la línea de cambio de fecha hasta casi el Ecuador. Y donde tenemos que, en este caso, los vientos zonales, los rojos significa que los vientos vienen desde el oeste. En el caso el lado derecho de esta significa que se profundiza, o sea, se hace más profunda la termoclina. Y en el caso del nivel del mar, este color rojo significa que el nivel del mar es más alto de lo típico. Entonces, típicamente en el Ecuador los vientos debieran ser, los vientos en la circulación debiera ser hacia Australia, es decir, con una componente negativa, o esto debería ser todo azul. Eso es lo que quiero decir. O sea, los vientos zonales deberían ser negativos y soplando en esa dirección desde América hacia Australia. Y lo que podemos ver acá es que no es todo el tiempo así, que hay momentos en que es muy azul, aquí lo vemos, pero hay eventos como estos, en que hay los vientos zonales desde el oeste, que son anómalos, se extienden hasta incluso, por ejemplo, el año 1997 al 98, hasta casi la mitad del Pacífico, 240 grados oeste. Este de aquí es un fenómeno del niño, uno de los más grandes que ha habido en los últimos 30 años, 40 años. El 97-98, uno de los más grandes. El más grande, al menos a lo que tenemos en registro, el 82-83, que ya fue hace 40 años. Entonces, estos vientos zonales, desde anómalos, que vienen desde el oeste, profundiza en la termoclina a lo largo del Ecuador. Fíjense que aquí se ven esto es que la termoclina se hundió y hacen que el nivel del mar a lo largo del Ecuador, a lo largo de la costa de Chile, disculpen, sea positivo. O sea, viento sopla desde Australia, profundiza la termoclina y aumenta el nivel del mar a lo largo de toda la costa de Chile. Esto es lo que ocurre, ¿cierto? Cuando hay un evento del niño. Esto es el típico del niño, el niño canónico, eso, el niño típico. Y estas oscilaciones que vemos en la termoclina, parte de estas oscilaciones que se ven ahí son ondas de Kelvin. O sea, aquí tenemos esas ondas de Kelvin que profundizan. Aquí podemos ver, mira, fíjate, en el año 91, 92 podemos incluso ver. Aquí están están todas como están todas bien polarizadas, o sea, están muchas todas juntas ahí y no podemos ver una en particular, pero el año 91-92 podemos ver tres ondas, claramente, una, dos, tres, que se propagaron a lo largo del Ecuador y que produjeron también de nuevo un nivel del mar más alto a lo largo de la costa sudamericana. ¿No? Eso quiere decir que podemos ver esta onda y tener esa dinámica a lo largo.
Estas ondas juegan un papel clave entonces en el niño, porque que se profundiza cuando pasa la onda a lo largo del Ecuador y va hundiendo la termoclina, eso implica que va calentando la capa subsurfacial. Entonces, tenemos ondas de Kelvin de hundimiento, pero también tenemos ondas de Kelvin o sea, de surgencia, al revés. Y que forman parte también del ciclo de cómo las ondas propagan la energía desde la zona ecuatorial hasta la zona suave. Otras de las ondas que son parte de esto y clave son las de Rock. Entonces tenemos ondas de Kelvin, ondas de Rock. De las dos vamos a profundizar un poquito más en esta clase. Una de lo que tenemos que tener claro es que las ondas de Kelvin son 3 veces más rápidas que las ondas ecuatoriales de Rock. Y las de Kelvin son del orden de intraestacionario, o sea, son del orden de su velocidad de propagación, es del orden de 200 kilómetros día. Ya vimos esto que dentro del rango de frecuencia intraestacional, que va de los 10 días a los 90 días, a las ondas de Kelvin, que son estas, son las únicas ondas existentes, bueno, aquí están las mezclas de Rock y gravedad, pero en el que se propagan hacia estas son las únicas. Todas las que están a este lado se propagan hacia el este, todo lo que está a este lado se propaga hacia el oeste. Por eso que las Rossby se propagan al oeste y las Kelvin solo al este en el periodo interestacional. Y las de Rossby que están aquí son más grandes que 90 días, pues su periodo es del orden, es casi de zona anual. También vimos esto, que aquí estamos reduciendo un poco la cuenca del Pacífico a mirar que las ondas de Kelvin necesitan y aquí voy a hablar, mira, antes voy a mostrarle, aquí está, esta es la ecuación de la onda de Kelvin, eh, que es, esta es la perturbación, hay una perturbación, a un promedio, hay una exponencial, esta es la distancia de la costa, esto representa, digamos, lo zonal, el tamaño de la costa de la plataforma continental, este es el número de ondas, esa es la frecuencia angular, y bueno, ese es el tiempo. Aquí tiene la expresión de la onda de Kelvin. Esta expresión, aquí le pusimos estos parámetros típicos, de longitud de onda de 1000 kilómetros, que es más o menos lo que tiene la onda de Kelvin, un periodo de 30 días, se acuerda que tenemos un periodo interestacional, estos son mensuales, eh, tiene una altura, una profundidad del orden de 100 metros, esto es cercano de la costa, y un promedio muy chiquitito, que sería el promedio de la amplitud entonces, del orden de un centímetro. Entonces, teniendo esos parámetros, lo que sostiene es que si esta es la costa, entonces la mayor amplitud de la onda de Kelvin está cerca de la costa y luego tiene un decae costa afuera. O sea, hay un radio en la cual la onda de Kelvin se expresa sí, es bien distinta del nivel medio del mar. O sea, de aquí hay un decaimiento y luego viene como el nivel medio. Y ese nivel medio, este decaimiento, la distancia desde la costa, bueno, el radio de formación interno de roca. Una de las cuestiones que tienen las ondas de Kelvin es que si nosotros las miramos, a ver, desde el punto de vista, aquí está la costa, tiene un decaimiento exponencial hacia el mar interior. Entonces, esta distancia, que es la que está aquí, L, esta es la distancia que está muy relacionada con el radio de deformación interna.
quería mostrarles primero antes de las definiciones, porque las definiciones son son perturbaciones que son no dispersivas. Esa es una cuestión. O sea, este tipo de ondas son ondas ¿verdad? Que también ese otro, hablamos del oleaje también. Así que eso es parte de todo. Hablamos del oleaje, de los ríos atmosféricos. Bueno, por ejemplo, las ondas dispersivas son aquellas que su velocidad de fase depende de la longitud de onda. Así que las únicas ondas dispersivas son las ondas de agua profunda, donde la velocidad de fase, si algo lo recuerdan, c es igual a la raíz de g partido por k. Eso es. Mientras que, entonces esas son dispersivas, porque K es el número de onda y entonces la velocidad de fase depende directamente de la longitud de onda de la onda. En el caso de las ondas de Kelvin, en realidad son ondas de agua somera, o sea, donde la velocidad de fase C es igual a la raíz de G por H. O sea, su velocidad de fase depende de la profundidad del lugar. Entonces, a ese tipo de onda de agua somera, que no dependen de la longitud de onda, se le llama ondas no dispersivas. Entonces, si esto es el hemisferio norte o sur, fíjate que en este caso aquí esto está pensado para el hemisferio norte. ¿Por qué por el hemisferio norte? Porque esta es la dirección de propagación de la onda hacia allá. Y el hemisferio norte o sur. Eh, claro, sí, el norte. Y el norte porque la muralla, la frontera de esto, esto es clave, chiquillos, las ondas de Kelvin necesitan una pared. O sea, no se pueden propagar, no se propagan en la mitad del océano. Eh, y esta pared tiene que estar del lado de Coriolis que le corresponde. Por eso que sé que es del hemisferio norte, porque si se propaga para allá, la pared está hacia el lado derecho de la dirección del retroceso. En el caso del hemisferio sur, bueno, en ese caso sería hacia el otro lado. Y en ese caso la pared está hacia el lado izquierdo. En forma general, deberíamos decir que las ondas de Kelvin se propagan hacia el polo. O sea, si decimos eso, va a estar ahí. Da lo mismo porque estamos hablando de que se propagan hacia el polo norte y la costa está a la derecha, o hacia el polo sur y la costa está hacia la izquierda. ¿Te fijas? Una onda de Kelvin que se propaga de esta forma y que está en la atmósfera es la vaguada costera. La vaguada costera son ondas de Kelvin o ondas atrapadas a la costa, pero en la atmósfera. Y en ese caso, la vaguada se propaga hacia el polo y la pared de la vaguada es la cordillera de los Andes, en este caso. ¿Te fijas? Entonces, claro, hay una baja presión que viene desde el Ecuador y va hacia el polo y se propaga con la pared, en este caso en la atmósfera, con la cordillera a su izquierda. Y esa es la analogía de la onda de Kelvin en la atmósfera. Entonces, estas ondas de Kelvin no son, aquí hay que hacer un alcance a lo que dice aquí, porque dice, son también llamadas ondas de la costa. Mm, Más o menos. Las ondas de Kelvin son ondas, sobre todo este tipo de ondas son ondas de Kelvin baroclínicas. Eso quiere decir que necesitamos una capa superior con una densidad y una capa inferior con otra densidad. Entonces, a lo menos tienen dos densidades distintas. Entonces, la onda atrapada a la costa son ondas que están, cuando están muy costa afuera,
son ondas de Kelvin. Cuando están muy costa adentro, son ondas de la plataforma. Entonces, eh, las ondas que van por arriba de la plataforma continental son ondas más barotrópicas, y a eso le llamamos ondas de la plataforma. Mientras que las ondas de Kelvin son ondas baroclínicas. Entonces, por la costa, típicamente tenemos dos tipos de ondas. Barotrópica, muy cerca de la costa, arriba de la plataforma, y baroclínica, justo en el talud continental, justo en esa parte. Entonces, de repente, las ondas son medias mezcladas, no son son medio barotrópicas y medio baroclínicas, mientras van yendo hacia el sur. Y a esa es lo que nosotros le llamamos onda atrapada a la costa. Si se van muy fuera de la costa, serían ondas de Kelvin. Si se van muy cerca de la plataforma, serían ondas de la plataforma. Así que las ondas atrapadas a la costa en realidad son una especie mezclada de ondas de Kelvin y de ondas de la plataforma. Y es la verdadera explicación de ondas atrapadas a la costa. Ahora, la onda atrapada a la costa, en general, las que están asociadas al evento del niño, son más atrapadas a la costa tipo Kelvin. Así que eso podría ser. Entonces, cerca del Ecuador, Coriolis no tiene un papel muy relevante porque claramente Coriolis es cero. Entonces, existen ondas de Kelvin en el Ecuador, que son las que propagan la energía ecuatorial hacia la zona costera, debido a que hay dos ondas de Kelvin, y esto ya lo vimos en la clase del niño, dos ondas de Kelvin que esta, la onda de Kelvin del sur y la onda de Kelvin del norte, y estas dos ondas de Kelvin, la del norte tiene a la onda de Kelvin del sur a su derecha y la onda de Kelvin del sur tiene su onda de Kelvin del norte a su izquierda. Entonces, dos ondas de Kelvin viajan a lo largo del Ecuador, una apoyada sobre la otra. Entonces, la pared de la onda de Kelvin en el medio del Ecuador es la otra onda de Kelvin. Viajando las dos juntas a lo largo del Ecuador, así, justo en el cambio de parámetro. Por eso que pueden existir ondas de Kelvin que viajen desde la zona ecuatorial hasta... Y luego cuando llegan acá a la costa, bueno, la del sur viaja hacia el sur, hacia el polo, y la del norte viaja hacia el polo norte, con la costa al lado que le corresponde. Eso ya lo habíamos visto un poco en el antiguo. Entonces, claro, tenemos ondas de Kelvin ecuatoriales que son un poquito distintas de las ondas de Kelvin que se propagan a lo largo de la atmósfera, a lo largo de la costa. Entonces, hay varias teorías del balance dinámico. Así que, pero en general, las ondas de Kelvin son están en balance geostrófico. O sea, esa es una cuestión relevante para el balance dinámico. Son muy, son muy geostróficas, eso hay que decir. Al menos, y en general son muy similares a las ondas producidas por el viento. Eso es la relación acuérdate que las ondas del viento tienen las ondas que vimos, el oleaje, tiene toda la teoría asociada para la propagación de ondas eh, que divide en ondas de onda larga y ondas de onda corta, y por eso en este caso el tipo de la onda de Kelvin son la fuerza que le da es parte de las fuerzas restauradoras. Como ya les comentaba, eh, la onda de Kelvin costera tiene un decaimiento costero, que es de donde tiene su máxima amplitud cerca de la costa y decae hasta afuera hasta llegar hasta casi el nivel del mar. Y esa longitud es conocida como el radio de formación de rosquilla. En este caso es R,
donde ese radio de deformación de Rossby es simplemente la velocidad de fase de la onda dividido por el parámetro de Fourier. Y en este caso, la velocidad de fase de la onda es la velocidad de fase para una onda de agua somera, raíz de g partido por h. Eso era lo que habíamos dicho en delante. Pero esto explicaría de que la onda es altamente barotrópica. Esto se corresponde mucho más con ondas de la plataforma. En realidad, la onda de Kelvin, como dije en delante, es una onda de Kelvin más bien baroclínica. Por lo tanto, el G está modificado por la densidad. Y aquí vemos que verdad, para un sistema de dos capas, tenemos la densidad de la capa superior y la densidad de la capa inferior, están involucradas en el C, en la velocidad de fase. Si lo miran a esto, si miran, y esta es la capa superior. A ver, espera. Yo creo que al ponerlo así, como que siento que como que le falta que yo dibuje algo. Así que voy a volver a sacar acá, capturar. Solamente me salen los lápices cuando la pongo a pantalla completa, por eso que vuelvo a leer. Entonces, ok, vamos a ocultar. Cuando hago esto, aquí me salen los lápices, y por eso es lo que yo quería. Entonces, fíjate que, ¿qué estamos diciendo aquí? Si yo tengo, esta es mi columna de agua, y lo que tengo aquí es que un rho superior, un rho inferior. Entonces, en este caso, cuando tengo, esta es mi columna de agua, tengo una densidad superior y una densidad inferior distinta, donde ρ2 es más grande que ρ1. Lo que se ve modificado la velocidad de fase de barotrópica, esta es barotrópica, a una baroclínica, que la de abajo es baroclínica, se ve modificado G, le llamamos G modificado, que es G', en realidad. Y G es G, SG, por ρ2, el delta ρ, ρ2. Y delta ρ es ρ2 menos ρ1. Si te fijas, la densidad en el caso del agua, además, la densidad es del orden de 1025. Entonces, si te fijas esto de acá, esto lo que está haciendo es que este número es más chico que 1, eso es lo que quiero decir. Y este número chico, más chico que 1 está multiplicando a G, lo que hace que G, en vez de ser 9,8, es más chico. Por eso le llamamos gravedad reducida. Y cuando este número, y H1 es la profundidad de la capa superior. Eso es H1, la profundidad de la capa superior. Entonces, este valor es más chico que el valor baroclínico es más chico que el valor barotrópico. ¿Sí? ¿Me sigue, Bernardita, David? Entonces, una onda barotrópica, su velocidad es más rápida. Eso es lo que, su velocidad de fase es mucho más rápida. Porque depende de H y H usualmente es grande. Mientras que una onda baroclínica depende de G', que es la gravedad reducida, que ya es chica, más chica que G, del orden del 10% de G. Eso es lo que, para el caso del océano. Además, la H1 es más chica que el H completo. Así que claramente C, baroclínico, es mucho más chico que el C barotrópico. Usualmente le colocamos aquí, y eso me extraña que no esté aquí, le ponemos CI a la velocidad de fase baroclínica para decir que es la velocidad de fase de una onda interna, porque la velocidad de esta onda es de la onda que va por la pignoclina, mientras que la velocidad de la C
es la onda que va por la superficie. Por ejemplo, la marea es más como esta, mientras que la onda de Kelvin va por la pitoclina. Entonces, esta es la típica velocidad de una onda interna. Y las ondas de Kelvin de las que estamos hablando son ondas internas. ¿Por qué? Porque cuando en el evento del niño lo que hace es que profundiza la termoclina. Y eso, para que haga eso, la única forma que tiene este tipo de onda es que sea una onda que se propaga por la pinoclina. Así que intrínsecamente, la onda de Kelvin, que está asociada al fenómeno del niño, es una onda interna y más lenta que la velocidad de una onda barotrópica. Y por eso que se demora, escucha, desde un mes a 3 meses en llegar desde el Ecuador hasta la costa. ¿Todo bien? Entonces, de ahí sale que tenemos estos valores simplemente para graficarla como una onda y como a lo largo de la costa. Este es un ejercicio más bien eh, para ver, para mostrar un poco cómo es la onda de Kelvin, cómo se vería en un plano más tridimensional. Entonces tenemos que hay una perturbación durante el niño y esa perturbación se transmite en la pignoclina. Fíjate que la perturbación en la pignoclina siempre es mucho más grande que la perturbación en la superficie. Y eso también es la amplitud de la onda, de la onda interna, es mucho más grande que la amplitud de la onda barotrópica. Y una vez que se excita y se propaga la onda a lo largo del Ecuador, la onda de Kelvin viajan a lo largo del Ecuador y llegan hasta las costas. Y esto es lo que se ve durante el periodo eh, previo al niño y durante el niño. Si te fijas acá, hay una inclinación de la pignoclina, de la termoclina en este caso, eso es normal y luego lo que pasa es que en el fondo se homogeneiza la pignolina a lo largo y lo que hace es que se calienta ese sector. Aquí está frío y aquí ahora está acá. O sea, si yo, por ejemplo, en la prueba dijera, ¿cuál de estos dos es el niño? Bueno, uno debería decir es. ¿Por qué? Porque aquí debería estar frío y aquí debería estar cálido. ¿Te fijo? Y si uno quisiera identificar a partir de la imagen cuál es cuál. ¿Vamos bien? Sí, Bueno. profe, tengo una pregunta sobre ese radio de deformación que era la razón entre la velocidad y el parámetro de Coriolis. Claro, Ah, aquí para está. tener una idea de los órdenes de magnitud. Sí, mira, por ejemplo, ya, aquí está puesto como radio de formación, pero también si nosotros usamos este de aquí, que es C interno, también podemos decir radio de formación interno. O sea, hay un radio de formación barotrópico y hay un radio de formación baroclínico. ¿Ok? Mm. Ok, entonces, si nosotros ponemos el radio de formación barotrópico, con S, este radio de formación es del orden de, por ejemplo, a la altura de Valparaíso, eh, podría ser del orden de 50 a 70 kilómetros desde la costa. O sea, ese es el orden para el radio de formación barotrópico. El radio de formación baroclínico es más chico. ¿Cachai? Es el orden de decenas de kilómetros, porque C es más chico, así que lo hace más chico. Mm. Entonces, pero estamos hablando de ese tipo de órdenes para el radio de formación barotrópico, del orden de 100 kilómetros hasta del orden de 50 kilómetros. Vamos, va a depender mucho de eso. O sea, como F es más grande en el Ecuador, es más chico en el Ecuador y más grande en los polos, y entonces, si es más chico en el Ecuador y esto es casi cero en el Ecuador, entonces el radio de formación es casi infinito. O sea, la verdad no está definido para cerca del Ecuador.
El radio de formación típicamente está definido desde los 5 grados norte hasta 5 grados sur. Entre 5 grados norte y sur, en torno al Ecuador, en torno a F0, eh, se usa otro plano se usa el plano beta. No sé si me escuchado eso, ¿sí? Nosotros, Eh, todas nuestras sí, ecuaciones que hemos visto son el plano F, que es donde Coriolis es mayor, es suficientemente distinto de cero. Y eso pasa entre más y menos 5 grados norte y sur. Pero en el medio, cerca de donde F es cero, ya tenemos que entrar a otro tipo de relación. Y ese otro tipo de relación es el tipo de relación que, no, que voy a hablar después, que es de la onda de Peirce. ¿Estamos bien? ya, Entonces, ok. claro, radio de formación barotrópico del orden de 50 a 100 kilómetros. Más grande en el norte, más grande cerca del norte de Chile y más chico hacia el sur. Ok. En la onda de Rossby son de partida ondas más grandes que las de Kelvin. Eso es una cuestión. Y otra cuestión que los diferencia de las ondas de Kelvin es que no necesitan una pared. ¿Recuerda? Es clave para ondas de Kelvin tener una pared por la cual se propagan. Las ondas de Rossby pueden estar en la mitad del océano, en la mitad de la atmósfera, no necesitan eso, tipo de cosas. En el océano, estas ondas de Rossby son súper chiquititas, o sea, del orden de 5 centímetros, esa es su expresión en la superficie, pero pueden llegar a tener una expresión hasta de 50 metros en la termoclina de desplazamiento. Son, típicamente se propagan hacia los estudios. Las ondas de Kelvin se propagan hacia el este. Esa es una cuestión también de diferencia entre. Estas ondas de Kelvin planetarias son de velocidades de fase súper chicas en el océano, lo cual también tiene una su símil en la atmósfera. Y bueno, vamos a lo que lo fome o lo menos fome, dependiendo de los gustos de la gente. Las ondas de Rossby se propagan, para explicarlo hay que entrar al plano beta. Y el plano beta es el gradiente, el meridional del parámetro Coriolis, o sea, el delta F en delta I, donde delta I es el cambio latitudinal. Y a eso, a ese cambio es que nosotros le llamamos beta. Entonces tenemos un plano F, que es lo que nosotros conocemos, Coriolis, y un plano beta, que es el cambio del parámetro de Coriolis. Usualmente, de nuevo, este parámetro beta está entre los más o menos 10, más o menos 5 grados alrededor del ecuador. Entonces, es ahí donde aparece que cerca del ecuador tenemos una dinámica distinta, una dinámica de onda ecuatorial. Por eso que existe la dinámica de ondas ecuatoriales, porque en realidad ahí importa el plano beta. ¿Perfecto? Entonces, para la mayoría de los cambios, fíjese que beta cero es simplemente el cambio de F en latitud, que finalmente es, aquí está el 2 omega dividido por A por el coseno de la latitud. Y donde A es un parámetro de adecuación. Ahí hay que entrar, ustedes saben que hay algunos parámetros que siempre se colocan para ajustar un poco la adecuación. Es decir, Y si no me equivoco, eh, SA es el radio de la Tierra por hacer la derivada. Creo que una vez hice esa derivada y creo que era el radio de la Tierra. me parece que tiene que ver con una distancia hacia
es bien, pero fíjate que lo que importa, como tú dices, vamos a dejar eso, que el, que el beta depende del cambio de F. Esa es la el cambio meridional. Y, y bueno, vamos a ver que aquí que la hipótesis de que F es constante es válida cuando beta partido por L, que es la longitud dividido por F, es muy chico. Entonces ahí tú estás en el plano F. Y eso es fuera de los 5 grados. Ok, si usamos las ecuaciones, en vez de usar F, aquí vamos a poner F más el cambio. Simplemente lo que estamos haciendo acá, lo que estoy haciendo aquí es, en vez de colocar, aquí era FB y aquí era FU, ¿cierto? Menos FB más FU. Pero como estamos en el plano ecuatorial, entonces no podemos descartar el efecto de beta. Entonces aquí las ecuaciones si te fijas, son ecuaciones que algo conocíamos, son ecuaciones, si no tuvieran ese beta ahí, esto sería geostrófico. ¿Ok? Este es el balance geostrófico. Pero bueno, ahí está el beta. Aquí, esto de acá es el gradiente de presión, esta es la inclinación, este es el cambio de nivel, ¿cierto? En el eje horizontal, el cambio de nivel en el eje, este es el eje este-oeste, este es el eje norte-sur. Así que, de nuevo, hay que recordarse que esto, si no tuviera ese beta, sería geostrófico. Pero, bueno, ingresando ese beta aquí, tenemos, y despejando un poquito esto, nos queda esto donde este sería la ecuación de continuidad. Aquí tenemos la ecuación de momentum, esa es la continuidad. Ahí tenemos todo lo que necesitamos para poder resolver y ir reordenando esto un poquito. Nos queda esto. Suponiendo que no nos desviamos mucho del equilibrio geostrófico, ¿viste? Esto es lo que llamamos que es cuasi geostrófico. O sea, si no estuviéramos cerca del Ecuador, esto podría ser un balance geostrófico. Eso es lo que nos permite hacer esto. Así que si estuviéramos fuera del Ecuador, donde F no es tan chico, entonces esto se vuelve muy chico o casi cero y quedamos igual como siempre, como amigos como siempre. Esto es el balance geostrófico. ¿Te fijáis, Bernardita? La solución para esa ecuación, para U y B, nos da esto que está acá. Ya se pone medio complejo. Yo sé que saqué el conejo del sombrero, pero estoy siguiendo nomás lo que está escrito en los diferentes libros. Yo no resolví esta ecuación. O sea, lo confieso que yo no resolví esta ecuación. La seguí nomás directamente, pero entiendo cuáles son todos los parámetros que están aquí, ¿no? Aquí sigue estando el balance geostrófico y aquí tenemos factores de haber incorporado beta y aparecen factores de X en DT que no estarían en el balance geostrófico y el parámetro beta aquí por este cuadrado tampoco estaría. Así que de nuevo, si estuviéramos fuera del Ecuador, todo esto que está a mi izquierda, a la derecha, disculpen, todo esto que está aquí, sería cero y nos quedaríamos simplemente con un balance geostrófico. Ahora, a nadie le gustan estos parámetros feos, cuadrado, cuadrado, cuadrado de aquí. Así que esto de aquí se puede resumir con la ecuación que está aquí. Y esta ecuación es lo que es la ecuación de ¿cuánto se llama? El balance el- la que explica la onda de Roth. O sea, resolviendo esta ecuación, uno obtiene una onda de Roth. Y la diferencia obviamente es más complejo que la ecuación de- de la onda de Kelvin, pero aparecen dos parámetros que son, yo creo que bien interesantes. Uno es que aparece el radio de deformación de Rossby,
que si uno lo mira aquí es simplemente G por H, que sería C, barotrópico, dividido por E. ¿Viste? Es la misma, es el mismo parámetro que teníamos antes, eh, pero en el ecuador se llama radio de deformación de Roche. Y además, esta ecuación, que es una ecuación de onda, tiene esta solución que está acá, esta ecuación tiene esa solución, y lo que llama la atención, al menos a mí, cuando la primera vez que vi esta cuestión, es que tiene aquí está el omega t, que es la frecuencia angular por el tiempo. Esto es lo que nos va a ir cambiando temporalmente la onda. Pero tiene aquí, estos dos son parámetros de número de onda en el eje X y número de onda en el eje Y. Y esto es como interesante porque esto quiere decir que esta onda es una onda bidimensional y no unidimensional como las ondas de Kelvin, que tenían una longitud, aquí tienen una longitud de onda en el eje este-oeste y una longitud de onda en el eje norte-sur. Es una onda que tiene tanto una longitud de onda en la latitud como una longitud de onda en la longitud, valga la redundancia. ¿Sí? Así que uno puede obtener la relación de dispersión de la onda de Rossby de la ecuación anterior así. Esta sería la expresión para la... donde K cuadrado, que sería el número de ondas de la onda de Rossby, es simplemente L cuadrado más M cuadrado. O sea, el número de onda que nosotros veíamos en la onda de Kelvin tiene dos parámetros, un L y un M. Que esto creo creo, siguiendo la nomenclatura de esto, es longitudinal y meridional. Entonces, esta es la gracia de la onda de Kelvin, que tienen dos parámetros de tanto norte-sur como este-oeste. Aquí tenemos que si ocurre este tipo de relación, nosotros podemos reducir la ecuación de dispersión a esto. Y esto es como en el caso que decíamos del número de ondas largas y ondas cortas. Es como la análogo a obtener las ondas largas y ondas cortas que se veían en las ondas de viento. Si ocurre esto, podemos reducir la relación de dispersión a esto. Y si ocurre la otra parte, el número de ondas, la relación de dispersión se puede reducir a esta expresión. Como el número de ondas es inversamente proporcional a la longitud, o sea, si uno se acuerda de nuevo, K sigue siendo el número de onda y en nuestro caso era 2pi partido por la longitud de onda, así, 2pi partido por la longitud de onda. Entonces, podríamos decir que la frecuencia angular es proporcional a este valor. Y entonces aquí podemos sacar que la longitud de onda para una onda Rocky tiene longitud de onda meridional y longitudinal. Es mucho mayor que el radio de formación de Rocky. Ok, aquí hay muchas ecuaciones, David. Yo sé que aquí te gustan las ecuaciones, así que tiene mucha ecuación. eh, donde aquí podemos obtener como tiene dos longitudes de onda. Además, podemos tener dos velocidades de fase. Una velocidad de fase en el eje meridional y una velocidad de fase en el eje zonal. Así que podemos tener la frecuencia, que esa no cambia, la frecuencia angular dividido por L sería la velocidad de fase en X, mientras que la frecuencia angular dividido por N sería la velocidad de fase en Y. Y ambas expresiones
son súper parecidas. La diferencia está aquí en este parámetro que está acá, para que en este caso es uno y en este otro caso es el factor. Entonces, uno puede mirar que algunas cosas, puede sacar algunas cuestiones en cuenta. Por ejemplo, que hay una frecuencia angular máxima que depende de beta cero por el radio de formación dividido por 2. Esto significa que hay una latitud geográfica, hay latitudes geográficas que, que son críticas, ¿no? O sea, donde hay latitudes, porque beta depende de beta, no, beta cero es de F de I. Y F depende de la latitud. Así que si existe una frecuencia máxima, entonces existe una latitud máxima que depende de el cambio de F en el eje norte-sur. Oye, las ondas de Robbie, hay que partir de nuevo de arriba, mira, voy a ir de aquí, que dice que nunca he entendido qué es una onda de Robbie, y eso lo dijo Harold Jeffrey muriéndose en 1987. Así que son complicadas. Y, y el estudio general de la onda de Robbie fue muy teórico hasta que no tuvimos la aparición de los satélites. Porque solamente cuando se empezó a mirar imágenes satelitales, se pudo obtener realmente una visión de cómo era el launch de rock. Ok, vamos, no sé si vamos bien, pero en el fondo vamos avanzando hasta tener un break chiquitito. Fíjate que tenemos cómo se forman las ondas planetarias. Bueno, para poder explicarlo, tenemos que saber que y tenemos que hablar de la vorticidad. Y la vorticidad tiene una definición, tan definida, hay una convención para definir la vorticidad. En el caso de que la vorticidad sea en este sentido, sentido horario, a eso se le llama vorticidad negativa. Esto es independiente de que sea norte-sur o oeste-oeste. No, esto es convención del signo de la vorticidad. Horario, negativo. Antihorario, positivo. ¿Ok? Y además tenemos que la vorticidad relativa. Esto sería, entonces, por ejemplo, la vorticidad debido a la rotación de la Tierra, que es F, se llama vorticidad planetaria. Y va a ser positiva o negativa dependiendo del hemisferio en el cual esté, ¿cierto? Ya. Eh, no va a depender de eso la vorticidad, porque en el fondo la Tierra está rotando por un solo lado, así que... Y tenemos esta letra que nunca me acuerdo, no sé si David sabe cómo se llama esta letra, Z, Zeta, que esta letra griega que uno hace, yo la he dibujado siempre así, como Sí, una Z, es Z. Sí, es Z. que es el cambio de la velocidad, cambio de la velocidad norte en el eje, en el eje este-oeste, y este es el cambio de la velocidad norte-sur en el eje norte-sur. Esto es lo que nosotros llamamos vorticidad relativa y que tiene esta letra griega Z. Si yo sé, tengo este cambio de velocidad, el gradiente de velocidad, yo puedo obtener cuál es el cambio de la velocidad, la vorticidad relativa. Bueno, eh, la ecuación de la vorticidad potencial, que es simplemente esto, que es la vorticidad relativa más la vorticidad, la Coriolis, dividido por la profundidad del lugar, esto es lo que se llama la conservación de la vorticidad potencial. Es decir, que esto genera
esto debe ser cero. O sea, si este cambia, este tiene que cambiar en la misma proporción. Si cambia la profundidad, este tiene que ajustar todas las vorticidades para que esto se mantenga. ¿Se entiende eso, José? Que esto quiere decir que, por ejemplo, si hay una oscilación que pasa por una bajo o por un cerro, eso va a cambiar la H y por lo tanto tiene que haber un ajuste en las vorticidades, si es que, y esto va a hacer ganar, o sea, rotar, con la columna de aire o de agua rote en cierto sentido para compensar que la vorticidad potencial se mantenga constante. Si hay un desplazamiento pues, tú por la misma latitud, entonces este F no cambia. Entonces, si cambia la altura o la profundidad de la columna de agua o de aire que se está moviendo, la única forma para compensar para que esto sea constante es que tiene que cambiar la vorticidad relativa. ¿Ok? Entonces, Eh, hay que darle su rato para darle vuelta si es que ustedes no lo han, no han tenido la experiencia de poder pensar en la vorticidad es medio, no es directo, digamos. O sea, si no, si no lo logra en este momento comprender, va a tener que darle una vuelta más rápida. Uno puede separar esto esta relación, la puede separar en estas expresiones y nos quedan todas estas ecuaciones que también son bien complicadas. Pero yo espero plantear todas las ecuaciones y explicar lo más fácil de lo que son las ecuaciones. Ya, creo. Ojalá que lo entienda lo suficiente como para poder explicarlo. Eh, Así que veamos si ya llegué hasta el final de esta cosa. Bueno, todas estas expresiones vienen desde tratar de entender la propagación. ¿Hacia dónde voy? Es cómo se propagan las ondas de Robbie. Esa es la cuestión. Para allá voy. ¿Por qué las ondas de Robbie van hacia donde van? Esa es la cosa. Entonces aquí están toda la linealización de las ecuaciones y para poder entender un poco todo lo que está implicando esta parte. Aquí tenemos, de nuevo, esto es parte de la expansión de la vorticidad potencial. Todo esto viene desde aquí, de la vorticidad potencial. Aquí estamos expandiendo todo esto para poder tener ecuaciones que nos lleven a una forma de ver cómo y por qué se propagan la onda de Robbie y para dónde se propagan. ¿Ok? Aquí estamos incluyendo todo lo que estaba conocido. Aquí tenemos la velocidad barotrópica de B, la velocidad barotrópica de U. Tenemos la vorticidad relativa, porque sabemos que este es el cambio de de B en dx, sabemos que este es de U en dy, así que si reemplazamos esto aquí adentro, nos queda aquí, esto sigue siendo el cambio de B y de U en dy, esta es la vorticidad relativa, que queda esta expresión que tenemos acá finalmente. Si sustituimos esto en las ecuaciones que ya tenemos esta gran, súper tremenda ecuación que está aquí, que tiene que ver con el cambio de la superficie, o sea, toda la superficie de inclinación, y aquí está metido la vorticidad, aquí está metido las expresiones de la ecuación de Focky. Así que esta es la ecuación de la onda de Rafi. Resolviendo eso, uno obtiene cómo es la forma de la onda de Rafi. Ok, mucho número y mucha ecuación. Pero yo lo voy a explicar más sencillo. Les tinca, o sea, más como clásico. Espero que eh, hacerla simple. Hagamos un break, ¿les parece? Antes de explicar esta parte, aquí yo voy a aplicar todas las ecuaciones que les mostré en un gráfico
bonito, no sé. Gráfico explicativo, ese sería la. Sí, me parece ideal para refrescar un poco la ecuación. Ya, pues, hagamos un break de unos 10 minutitos y volvemos un rato. ¿Mm? Ya, profe. Ya. Ya, porque también. Chau. Estoy grabando y. Ok, vamos a suponer entonces, a partir de todas estas ecuaciones, dos grandes cuestiones son las que nos vienen, la conservación de la vorticidad potencial. Y bueno, aquí vamos a mirar específicamente la velocidad este-oeste, digamos, que está aquí en balance perfecto. Entonces vamos a pensar que F para, estamos en el hemisferio sur, primero, vamos a hacer de ejemplo en el hemisferio sur. Así que F aquí es cero y aquí F es menor que cero, porque F es negativo. ¿Mm? ¿Ok? Así que tenemos cero y menor que cero a este lado. Por lo tanto, recuerda que estamos en el hemisferio sur. Por eso que yo aquí es menor que cero, por lo tanto, cero es grande y menor que 2pi en este caso, que va a ser negativo, el otro lado de la va a ser un número más chico que cero. Eso es. Así que, a pesar de que aquí f es cero, hacia el sur, f es más chico en términos numéricos, ¿ya? No en términos de valor absoluto. O sea, ¿por qué? Punto negativo. ¿Me sigue, David? Sí, profe. Y yo acabo de hacer un cambio que ahora me estoy fijando que hizo un cambio porque pero ahí lo voy a explicar. Vamos a suponer que tenemos entonces en el hemisferio sur, justo cerca del Ecuador, pero lo suficiente para estar en el plano beta, un centro de alta presión aquí. O sea, voy a partir de un centro de alta. Y este centro de alta, entonces, el gradiente de presión tiene esta dirección, en este sentido. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el centro de alta y este sería el gradiente de presión. El del nivel, que sería acá. Yo hice el cambio recién porque aquí decía F aumenta hacia el Ecuador. Claro, y yo le puse disminuye porque obviamente disminuye hacia el Ecuador, pero estaba pensando en el hemisferio norte, así que aquí voy a hacer el cambio, voy a descambiar lo que ya había cambiado. Aumenta, acuérdate, aumenta porque es cero y en términos de números negativos es más chico el cero es más grande, digamos. ¿Ok? Lo mismo hice acá. Aquí tengo que poner disminuye para que encontraba que esto no me calzaba. Pero ahora leyéndolo de nuevo, mirando esta referencia, me hace más sentido. Ok. Entonces vamos de nuevo. F aumenta hacia el Ecuador. Aumenta en términos de que cero es más grande que un número negativo cualquiera, por ejemplo, a -5. ¿Sí? Así que de F en DI, cambio de F en el eje norte-sur, en este caso, es mayor que cero. Por tanto, estamos desplazándonos en este sentido. Así que lo que está cambiando es justamente el cambio de f en DI. Esto está cambiando, el parámetro beta. Entonces, lo que tiene que cambiar para que la electricidad potencial se mantenga, si estamos a una misma profundidad, esa es la idea, que no está cambiando la profundidad en ese. Entonces tenemos, este está cambiando, este está fijo, y para que se mantenga entonces la, la conservación de la vorticidad potencial, lo que tiene que cambiar es la vorticidad relativa. Así que debe disminuir para ganar vorticidad negativa. Entonces aquí, vorticidad negativa. Ok, vamos por el otro lado.
Por el otro, estamos desde el centro para allá, era lo que yo expliqué recién. Ahora vamos desde el centro hacia el sur. En este caso, de nuevo, sabiendo de nuevo que estamos en el hemisferio sur y que F es negativo acá, en este caso F disminuye hacia el polo, sabiendo de nuevo que estoy en el hemisferio sur y que F de acá es negativo y por lo tanto cualquier número negativo es más chico que cero. En ese caso, el cambio de F en DI es negativo. O sea, porque el número, mientras voy más hacia el sur, este número es más chico que el otro y el cambio entonces va a ser siempre negativo. Por tanto, en este caso, la vorticidad relativa debe aumentar. O sea, debe aparecer una componente de la vorticidad con el signo positivo. En este sentido estamos hablando de ganar o perder vorticidad. Por lo tanto, si estamos en ese caso, tenemos que en el lado sur del centro de este centro de presiones, tenemos una vorticidad positiva en la relativa y en el lado norte tenemos una vorticidad negativa en el lado norte. Tenemos un cambio en términos de vorticidad relativa. Ese cambio promueve el desplazamiento hacia este lado. ¿Lo ve por qué, David, o no? ¿Cierto? Sí, Algún momento lo pusimos, si es que no lo ve. Si yo lo dibujo, el de allá, dibujo aquí, lo dibujo así. Esa es la vorticidad relativa arriba, esa es negativa. Y abajo dibujo el positivo, que es para el otro lado, que es el positivo. Lo que obtengo es que aquí se potencia, hay por decirlo así, eh, un jet, ¿verdad? Justamente en la unión, y eso es lo que hace que aparezca esta componente. O sea, al haber este cambio desde el centro de la presión, donde arriba gana verticidad relativa, o sea, pierde verticidad relativa, o sea, está rotando en ese sentido, y abajo está rotando en el otro sentido, justo en el centro entonces se tiene que desplazar, ¿sí? Así que no tiene, de nuevo, no tiene otra opción forzado desplazarse hacia el oeste. O sea, fíjate David y fíjate Rodrigo, que a pesar de que existe toda esta faramalla de ecuaciones que puse previamente, que son relativamente complejas, si uno es bien detallado, eh, las logra identificar, digamos, los cambios. Pero si la explicación formal termina siendo que la onda de Robbie se desplaza hacia el oeste por dos cuestiones simples. Una, la conservación de la vorticidad potencial, eso es claro. Y dos, que la velocidad está en balance geostrófico, que es lo que tengo a mi derecha. Conservación de la vorticidad potencial en la izquierda, velocidad geostrófica o sí, sí, que está en balance geostrófico o cuasi geostrófico, es la palabra que se utiliza, pero eso es casi geostrofía lo que tengo aquí en el otro lado. Entonces eso hace que gane un impulso hacia ese lado. Si lo dibujamos, le dibujamos, digamos, lo que está pasando en términos este es la elevación de la superficie del nivel del mar. Fíjate que este punto, el punto centro, es donde está mi A allá al otro lado. O sea, si es que no lo tenía claro, esa A está ahí. Y por lo tanto yo tengo un desnivel en la superficie en torno a esos puntos. Este de nuevo, este es la parte norte, esa es la parte sur. Ah, no, aquí dice, aquí estoy en el Ecuador, o sea, esta parte es de aquí, este de aquí, es donde dice F1, estoy acá, donde dice F2, estoy acá, y tenemos esta estructura en la superficie de este centro de alta presión. Y
Y por lo tanto, esto de aquí nos muestra de nuevo que la única forma, si este es F y este es F, la única forma que tiene para expresarse eh, es que vaya eh, hacia adentro. Si estamos en esto implica la parte superior debe ser mayor. Además, si eso ocurre, el desnivel de este lado no es simétrico. ¿Por qué? Porque el gradiente de este lado es distinto del gradiente de F en este lado sur. Por lo tanto, esto tiene que tener una cierta asimetría que hace que la velocidad de este lado de acá, del lado norte o del cercano al Ecuador, sea mayor que la velocidad del lado del sur. Así que no solamente se desplaza este centro de alta presión hacia el oeste, sino que lo hace con cierta inclinación. O sea, cuando se desplaza, si existe esta asimetría, lo que va a pasar es que el centro de presión en realidad se desplaza en ese sentido. ¿Te fijas? Y por lo tanto, entonces, ahí ya tenemos una forma de que toman estas ondas de Rockwell cuando se empiezan a desplazar y las miramos en el tiempo. Se ven como líneas que están desplazándose con una inclinación hacia el Ecuador y alejándose el Ecuador de ese otro lado. Entonces, tienen esta forma, la, la onda de Rockwell. Y eso nos dice harto de cómo se desplazan. Bueno, voy a saltar esto un poco para mostrarle que esta es la forma de una onda de Rossby al final. Si se colocan en las ecuaciones en una eh, en este caso está hecho en el MATLAB, está puesto ahí con algunos parámetros típicos. Y aquí tenemos la expresión así como tridimensional de la onda de Rugby y está en el otro lado, en el lado izquierdo está la mirada desde arriba de cómo se le vería, digamos, qué tipo de onda Rugby desplazándose por ese plano. Entonces, después uno va y mira en los niveles del mar por mucho rato y pueden empezar a buscar este tipo de... Una forma que se ha eh, popularizado, por decirlo así, de cómo mirar tanto las ondas de Rossby como las ondas de Kelvin, es hacer este tipo de gráficos que se llaman los Hofmöller, donde tú tienes acá tiempo y en este otro lado tienes la longitud. ¿Cachai? En este caso, entonces aquí dice, aquí tú tienes por un lado tiempo, por el otro lado tienes espacio y uno puede mirar que efectivamente, fíjate que aquí tenemos unas, unas bandas dos bandas positiva, negativa, unas bandas que tienen cierta inclinación. Porque, mira, acá aquí hay otras bandas, aquí se nota más, pero aquí tienen esa inclinación. Y al poder, como tiene en este lado tiempo y en este lado tiene espacio, esta inclinación representa una velocidad de la onda. Y esta es lo que se hace para determinar qué tipo de ondas son las que estamos mirando acá. O sea, basado en la pendiente de esta onda, uno puede esperar conocer qué tipo de onda es la que uno está mirando. También, también tú puedes ir mirando la longitud con el tiempo. Este es un trabajo donde ponen un poco, tratan de hacernos ver que en la clorofila también podemos verlo. Yo no lo tengo tan claro. En este trabajo sugieren de que, por ejemplo, hay alguna onda, aquí se ven más claras, eh, que tienen ese tipo de inclinación, que son ondas Rossby. Se pareciera ser que sí. eh,
Esto son clorofila, no es solo, el anterior esto es anomalía de la temperatura superficial del mar, o en este caso, este es anomalía de la altura del nivel del mar. O sea, eso es SSH, anomalía de la altura del nivel del mar, y eso nos está mostrando un poco el desplazamiento de este tipo de ondas. También, también podemos mirar la onda, bueno, basado en esto podemos decir si son ondas tipo Kelvin o son tipo Markov las que estamos mirando. Y podemos ver las dos incluso si es que miramos el tiempo suficiente. Bueno, esto yo ya lo he mirado y lo que quería mostrarles este trabajo en el cual, a diferencia de lo que mostré antes, que son colocar el, ¿cuánto se llama? El Hofmöller. En este caso está colocando abajo tiene sí el Hofmöller, pero arriba tiene más bien el número de onda, con el número de onda zonal y el meridional, eh, medido en ciclos por cada 100 kilómetros, y aquí empieza a tratar mira, aquí se aparecen este tipo de estructuras que son muy similares a las estructuras cuando yo la grafiqué más atrás, no, está aquí, eh, aquí, ¿grafiqué? A este tipo de estructura donde tú tienes el número de onda contra la frecuencia, ¿te fijas? Entonces, lo que está graficando ahí en ese paper es este tipo, tratando de tener este tipo de estructura, de poder hacer este tipo de ajustes, y lo que obtiene este trabajo, que es un trabajo ahí frente a Coquimbo, me parece, esa estructura. ¿Te fijas? Y ahí uno puede decir, bueno, aquí en este trabajo ellos dicen, sí, mira, aquí se ajusta bastante bien a los primeros modos de ondas de Hawking eh, de baja frecuencia. Pues sí, pues bien, yo aquí no lo veo tan bien, pero aparentemente fue después yo haciendo el análisis de la anomalía de la temperatura superficial y de las temperaturas internas, lograron establecer que sí, tenían estas pendientes de propagación en el nivel del mar suficientemente consistentes con la onda de Rocky. Y además, ellos tenían también la estructura de la columna de agua, entonces el paper, este trabajo mostraba un poco cómo estas ondas de Rocky afectaban la estratificación. Esa era como la idea. Siendo que, fíjate que es más fácil estudiar, fácil, por decirlo así, el efecto de las ondas de Kelvin, porque tú tenés nivel del mar en la costa, tenés temperatura superficial del mar en la costa, y si ustedes se fijan, la dinámica ecuatorial va por el Ecuador y después por la costa, entonces como que hay un link, al menos en el océano, súper directo de lo que está pasando en el Ecuador, después lo que llega a la costa de Chile norte y centro. Pero cuando uno quiere estudiar ondas de Rocky, uno tiene que ir a mitad del océano. Y además tiene que tomar mediciones por mucho tiempo. Entonces, no está, a diferencia de la costa, no se están tomando mediciones constantes, lejos de la costa, no tenemos así una boya a, no sé, 10 kilómetros, 100 kilómetros de la costa, colocadas por mucho tiempo. Ahora hay una en cerca de Arica desde el año 2000, ya lleva 20 años puesto ahí, que lo puso Woodford. Eventualmente ahí ya hay cuestiones que podría uno encontrar eh, eh, un efecto para estudiar la onda de Rocky, pero en general se hacen a través de las imágenes satelitales de la altura superficial del mar. Entonces, bueno, hay harto que todavía que decir acerca de esto.
Chuta, yo creo que voy a tener que llegar hasta aquí y dejarle esta parte para otra ocasión, dejarla no para que ustedes no para que entre en el, ¿cuánto se llama? En la prueba, pero sí para que ustedes mantengan esto con ustedes, porque ya vamos para las 5:30, ya entonces estamos como medio, eh, no vamos a alcanzar a darle la relevancia a lo que tiene esto, pero se los dejo como una tremenda inquietud. Esto yo no lo voy a preguntar en la prueba, pero sí todo lo anterior. O sea, toda la parte de Rossby, Kelvin, y todo lo que vimos del oleaje, el fenómeno del niño. En el fenómeno del niño yo ya le subí un material en español, me parece, en el aula virtual. Si no lo he subido, lo voy a subir mañana a más tardar. Lo voy a chequear de ahí cuando. Y tenemos, me parece que esa es como la temática de la prueba. Si no, yo les voy a mandar todos los temas también bien descritos de esta tercera y última prueba, porque yo sé que como hemos tenido esta cuestión, este receso y varias cosas que han ido pasando, entonces lo vamos a especificar para que veamos, esto es lo que entra en esa prueba, desde este PPT a este otro PPT, es lo que vamos a preguntar en eso. Pero esta parte se la puede dejar igual para que ustedes lo chequeen y le puede también a decir de dónde pueden estudiar un poco más acerca del Green Circulation, que es súper interesante en términos del desarrollo de la oceanografía física desde los años 50. Así que eso, chiquillos, ¿les parece? Yo estoy, no sé si tienen preguntas, David, Rodrigo. Por mi parte, no, profe. Entonces, mira, la próxima semana, para que de nuevo yo todavía estoy grabando. Próxima semana voy a subir la prueba y no va a haber clase. O sea, en el fondo la clase es la prueba. Le vamos a dar ese tiempo para que ustedes hagan, pero además yo la voy a dejar abierta hasta el viernes, probablemente. Eh, Porque igual yo tengo que cerrar el ramo, lo tengo que cerrar luego. Ya me lo están pidiendo en meteorología para poder ir cerrando el semestre con eso. Así que lamentablemente, o sea, no va a ser el tiempo de una semana como lo teníamos en otras ocasiones, sino que va a ser un tiempo más reducido, ojalá desde el martes hasta el viernes. Yo les voy a avisar cuando ya esté arriba y obviamente va a estar en este horario abierto. Así que ojalá lo hagan en este horario. Eh, Aprueba la tercera y última parte. Y bueno, no sé si nos vamos a juntar de nuevo, pero fue súper interesante, entretenido. Para mí, por lo menos, este ramo a mí me gusta mucho. Eh, Tiene esta cosa que tiene harto. eh, eh, Hay varias ocasiones en que uno no tiene clases por diferentes razones. Así que eso lo hace un poco que no sea tan fluido, digamos, el ramo. Sería más interesante que pudiera uno tener como una fluidez mucho mejor y mucho más. Pero bueno, igual para mí siempre es entretenido estar hablando de océano. No tengo tanta la oportunidad en otros ramos de estar hablando de océano, así que súper bien para mí. Espero seguir, no sé hasta cuándo. A mí me gustó harto en mi curso, profe, porque una vez estudié un poco sobre eh, esto mismo de ondas de Rossby y me asombré porque pensé que sabía lo que era y me quedé. Esto es más difícil de lo que esperaba. Así que ahora Ajá. viéndolo, parece que sí estaba en la misma idea de que no es sencillo abordar el tema de ondas de Sí, Rossby y de Kelvin. la onda de Rossby es una temática súper interesante. Yo creo que hoy en día tenemos muchos datos, tanto en la atmósfera. En la atmósfera probablemente hay mucho más datos todavía. En el océano estábamos más complicados porque llevábamos poco tiempo midiendo en el océano este tipo a larga escala, ¿cachai? En la atmósfera, mirando los centros de altas presiones y todo ese tipo como
hay una red meteorológica mucho más grande que lo que lleva mucho más tiempo que lo que nosotros tenemos en el océano. Así que probablemente se conocen todas estas cuestiones todas estas oscilaciones atmosféricas como la SAM, la NAO, todas tienen que ver sí o sí con la dinámica de ondas terrestres. ¿Te fijáis? O sea, en el fondo, los índices que se han hecho, sobre todo cerca de los polos, son en base a una forma indirecta de poder medir la incidencia de este tipo de onda en algún. Los ríos atmosféricos son, en el fondo, también son ondas terrestres. O sea, están asociadas a la dinámica de ondas terrestres. Así que bueno, pero eso, chiquillos, buena. Ya, Estamos en profe. contacto cualquier cosa Sí, y los dejo la próxima semana a la prueba y, no, y que les vaya bien en todas sus cosas. muchas gracias. Y ahí estaremos atentos a cualquier contacto que ustedes quieran. Me gustaría conocer ahí la facultad. eh, Venga, ahí, mire, una vez que terminemos este semestre, yo lo invito a que venga para acá, venga a tomar su café con nosotros. Tenemos un grupo grande, grande ahora, somos 8. Vamos a hacer 8 en el próximo, ese es un grupo grande. Así que sí, pues. Y a lo mejor podríais venir cuando nosotros estábamos justo conversando de hacer a lo mejor un seminario de lo que estamos haciendo en los diferentes estudiantes de pregrado y posgrado que están trabajando en el laboratorio. Así que a lo mejor podríamos aprovechar y que ese sea el momento en que tú vengas a echarnos unos. sí, sería, si Oye, es o sea, dentro y del Rodrigo otro. si quiere también, o que sea, abierto. Claro, Vamos a tratar de abrir eso a todos los que quieran venir. Ya, ya, profe, gracias. Ya, pues, oye, nos muchas vemos, gracias, que estén profe. bien. Bien, cuídese. Chao. Chau, Chao, chau. chao.